Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es miércoles 15 de abril. Hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, cierra su visita oficial a China con 10 acuerdos comerciales bajo el brazo. Regresa a España en su Falcon para participar en una cumbre progresista en Barcelona y esquivará la sesión de control al Gobierno en el Congreso y, por lo tanto, cualquier pregunta sobre el caso Begoña Gómez. Hoy vuelve el verde a las pantallas y verde muy intenso. El Nasdaq registra su mejor racha desde 2021 al encadenar 10 subidas. El IBEX 35 bate los 18.200 puntos y Asia, más dependiente que Occidente de las importaciones de combustibles desde Oriente Próximo, rebota y rebota fuerte. Sube también el oro, la plata y baja el petróleo. El crudo Brent, con crecimiento en junio, se desliza por debajo de los $90. Este nivel hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Tiempo real, $88,20. Optimismo creciente ante una solución diplomática al conflicto de Irán. Creo que está a punto de terminar, es decir, lo veo como algo que está a punto de terminar. Sabes que si nos marcháramos ahora mismo les llevaría 20 años reconstruir ese país y aún no hemos terminado. Ya veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Donald Trump, en una entrevista a Fox News, asegura que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente. El presidente de Estados Unidos insiste en que Irán busca desesperadamente un acuerdo y no descarta que este pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones. El estrecho de Hormuz, mientras, sigue bloqueado y también los puertos iraníes, lo que hace que la nación persa se enfrente a dificultades importantes para exportar sus productos al mercado global. Más del 90% del comercio marítimo de Irán, que asciende a $110.000 millones, transita por este paso. También tiene efectos para los compradores de sus bienes, entre los que están China, Turquía, India y Pakistán. La tregua se mantiene, el bloqueo también, pero el mercado entiende que Hormuz se reabriría mediante algún acuerdo que permita el paso del petróleo tanto de Irán como de otros países del Golfo y que Estados Unidos e Irán seguirán negociando sobre su programa nuclear en Islamabad. El vicepresidente J.D. Vance asegura que es a Irán a quien le corresponde ahora dar el siguiente paso. Hemos logrado algunos avances en la negociación. La gran pregunta de aquí en adelante es si los iraníes mostrarán la flexibilidad suficiente y si aceptarán los puntos fundamentales que necesitamos que se cumplan para que podamos llegar a un acuerdo. Creo que realmente se puede alcanzar un gran acuerdo, pero depende de los iraníes dar el siguiente paso. Se respira alivio en los mercados, apetito por el riesgo, pero también prudencia. La Agencia Internacional de la Energía lanzaba ayer una dura advertencia sobre el impacto que la guerra puede causar en el suministro global de energía en los próximos meses. Avisaba a Europa sobre el riesgo de falta de combustible para aviones de cara al verano e insta a buscar alternativas al suministro de Oriente Próximo. Con esto, las bolsas siguen extendiendo las alzas. Wall Street volvía a cerrar con fuertes subidas, apoyado principalmente en la tecnología. El S&P 500 cerca de máximos y el Nasdaq pues una muy buena racha ganadora desde 2021. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Hemos visto cómo el optimismo se sigue extendiendo en las bolsas al mismo tiempo que crece esa relajación en torno al temor sobre el conflicto en Oriente Medio. Y como dices, el índice rector de Wall Street está a menos de un 1% de su máximo de los 7.002, con 28 puntos alcanzado el 28 de enero y suma 9 sesiones en positivo de 10, mientras que el Nasdaq acumula su 10ª sesión consecutiva de ganancias. En el mapa de calor, esa radiografía, esa fotografía del punto verde, donde ha sido de nuevo el impulso tecnológico quien ha sellado el fuerte comportamiento de Wall Street y donde vemos cómo a esta hora, si miramos tras las fuertes subidas de la jornada de ayer, ahora se ve relajación y algo de respiro, viendo precisamente cómo retroceden tímidamente los principales índices neoyorquinos con movimientos tímidos del 0,10. En el caso de los futuros están avanzando ahora, entran en terreno positivo los futuros del S&P, mientras que vemos también como los del Nasdaq avanzan por la mínima 0,05 y los del Dow Jones, que sin embargo retroceden tímidamente apenas también unas centésimas. Movimientos tímidos, pero que sin embargo, tras la euforia de anoche en Wall Street, esta mañana se está cotizando fiesta de nuevo en Asia,
teniendo al Kospi surcoreano por el empujón de la tecnología liderando las alzas, 2,87% para el Kospi de Seúl. Tenemos al índice Nikkei en Tokio con subidas del 0,67% y el Hansen de Hong Kong también con avances del 0,63%. Todo mientras Europa también se prepara para una nueva jornada donde hay dudas también a esta hora. 0,12% es lo que retroceden los futuros del DAX, mientras que vamos a ver una sesión donde el IBEX 35 va a partir desde los 18.286 puntos tras anotarse ayer un 1,46%. Subidas bursátiles y, como decías, retrocesos en esas materias primas después de haber visto ayer al Brent perder un 4,6%, al West Texas un 7,9%, y viendo cómo las fuentes citadas por Reuters anticipan que los inventarios de Estados Unidos que se van a publicar hoy arrojarán el tercer aumento de reservas de petróleo semanal. Todo mientras, por supuesto, lo que vemos es el mercado de divisas en medio de lo que vuelve a ser el apetito por el riesgo. El que ha sido el activo refugio desde el inicio del conflicto pierde posiciones. El billete verde en ese índice dólar 98,14 unidades, y viendo por tanto cómo se encuentra, está perdiendo todo lo ganado durante el conflicto. El euro dólar a esta hora en 1,1790 unidades, y entre lo que hemos visto es como tímidamente el rendimiento del Treasury a 10 años ha subido tímidamente hasta los 4,25. El oro retrocede hasta ahora en los $4.824 y los futuros del VIX ven retroceder el miedo del mercado en 20,40. Bueno, la atención se dirige ahora mismo a Washington, donde los ministros de Finanzas del G7 se reúnen para analizar el impacto económico de la guerra contra Irán. Rubén Gil, muy buenos días. Muy buenos días. Van a analizar hoy el impacto y van a coordinar también una respuesta conjunta por parte de esos países. Lo van a hacer en el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI, que ayer actualizaba sus previsiones económicas por culpa de este conflicto. El organismo rebaja su estimación de crecimiento para el PIB global 2 décimas para este año hasta el 3,1% y avisa del riesgo de recesión si la guerra se prolonga y el petróleo se sigue encareciendo. Pierre-Olivier Gourinchas es el economista jefe del FMI. Nuestro escenario pesimista parte de la hipótesis de que las interrupciones en el suministro energético se prolongarán hasta el año que viene, lo que provocará una mayor inestabilidad macroeconómica. El crecimiento mundial se reducirá al 2% tanto este año como el próximo, mientras que la inflación superará el 6%. Es evidente que los riesgos a la baja son muy elevados. En el caso de España, el Fondo Monetario Internacional recorta también 2 décimas su previsión de crecimiento en 2026 hasta el 2,1%, mientras que para Estados Unidos la rebaja 1 décima hasta el 2,3%. Además, el organismo advierte en este informe presentado este lunes de que Reino Unido será el país del G7 más afectado por la guerra en Irán. Sobre el crecimiento económico hablaba anoche también en Washington la presidenta del Banco Central Europeo. Avisa Christine Lagarde de que la economía europea se acerca a un escenario más adverso. Dice la presidenta del Banco Central Europeo que la crisis energética aleja a la zona euro del escenario base que maneja la institución. Estamos entre el escenario base y el adverso. Tenemos escenario base, adverso y severo, así que actualmente, y cuando digo actualmente, hay que fijarse en el precio del barril, en el precio de las distintas categorías de combustibles y el precio de los futuros. Todo cambia cada día, por eso la dificultad para nosotros, los bancos centrales, es que necesitamos tener una visión a medio plazo. Así es como definimos nuestro objetivo. A pesar de este escenario, Lagarde descarta ahora mismo una subida de los tipos de interés, ya que asegura que la situación no justifica todavía un aumento del precio del dinero. Dice, eso sí, que los bancos centrales tienen que actuar con agilidad para tomar las decisiones que la situación requiera en cada momento, y sobre su posible salida anticipada del Banco Central Europeo antes de 2027, tal y como se había publicado en algunos medios, la descarta. Cuando hay grandes nubes en el horizonte, el capitán no abandona el barco, y este capitán no va a abandonar el barco porque veo nubes. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El miércoles nos trae más noticias.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, termina su viaje oficial a China. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Cuarto viaje en 4 años del presidente del gobierno a este país, en el que ha reforzado su relación con Xi Jinping y en el que ha firmado una serie de acuerdos para intentar equilibrar el déficit comercial con China. China debe ver a Europa, al igual que también ve a España, como un lugar en el que invertir y también como un socio con el que poner en marcha proyectos industriales. Y prueba de ello son los 10 acuerdos económicos que vamos a firmar hoy. 5 van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino. 4 nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas, también desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura. Y 1 va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores. Sánchez apuesta por Pekín como interlocutor importante para intentar resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán y asegura que China está en el lado correcto de la historia. En clave empresarial, hoy pendientes de Kering, presentaba resultados ayer al cierre y al igual que Louis Vuitton también sufre los efectos de la guerra en sus ventas. La facturación de Kering ha caído un 6% en el primer trimestre. Las ventas de Gucci se han desplomado ya que el conflicto en Oriente Medio ha vuelto a impactar en las cuentas del grupo, que atraviesa dificultades justo cuando intenta remontar bajo una nueva dirección y liderazgo creativo. Los ingresos de Gucci cayeron un 8% en términos comparables durante el primer trimestre, una caída mucho más pronunciada que el descenso del 4,3% que esperaban los analistas. Hoy será Hermès quien se confiese antes de la apertura del mercado. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dice que los aranceles de Trump podrían volver a aplicarse en julio. Asegura que podrían restablecerse en esa fecha los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara muchas de esas tarifas. Además, preguntado sobre el impacto que la guerra en Irán puede tener en la economía de Estados Unidos, Bessent cree que es difícil de predecir, pero asegura que esta se encuentra en buena forma. Aquí en España, 2 asuntos importantes. 1, el Boletín Oficial del Estado publica el decreto para la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno. A la que podrán acogerse aquellos inmigrantes que estén en España desde el 1 de enero, lleven 5 meses seguidos viviendo en nuestro país y no tengan antecedentes penales. Beneficiará, según el Gobierno, a más de 500.000 de inmigrantes que a partir de ahora podrán tener permiso de trabajo y acceder a la sanidad. Pedro Sánchez hablaba desde China de este decreto. Estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Por tanto, creo que es una política que desde luego cuenta con el aval de muchísimos operadores, tanto desde el punto de vista económico como social, hasta incluso religioso. Y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, comparece hoy como testigo en el juicio de las mascarillas. El que siente en el banquillo del Tribunal Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la compra de este material durante la pandemia. Pardo Vera, investigada en la Audiencia Nacional por adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, podría decidir no declarar. Miramos a los mercados, 7 y 17 minutos de la mañana. La mirada la tenemos anclada en el petróleo. El barril tipo Brent se desliza a la baja, $88,72. Ahí tenemos al futuro con vencimiento en junio, $88,74. El West Texas con vencimiento en mayo cotiza a $21,56. Y en las bolsas, pues verde que te quiero verde. ¿Cuánto están subiendo las principales plazas asiáticas? Pues sí, efectivamente, son números verdes los protagonistas en esta jornada de optimismo en los mercados, donde el Kospi surcoreano vuelve a liderar las alzas y lo tenemos precisamente con una subida a esta hora del 3%, 6.149 puntos. Tenemos al índice Nikkei en Tokio con una ganancia del 0,93% hasta los 58.415 puntos y Australia con subidas moderadas hasta los 8.979 puntos. En cuanto a India, el Nifty 1,77% de subida hasta los 24.263 puntos e importante cómo se mueve China. Shanghái 0,36% al alza, 4.041 puntos y el Hansen de Hong Kong 0,71% de avance hasta los 26.039 puntos. Por cierto que según Reuters, el Ministerio de Finanzas de China va a emitir bonos del Tesoro denominados en yuanes por valor de 15.500 millones de dólares en Hong Kong este próximo 22 de abril. El VIX de volatilidad sobre el SP500 está muy paradito, tiempo real 20,33 puntos. Veo ligeras subidas en los futuros americanos, muy suavecitas. Muy suave.
claves, subida del 0,08 para el Dow Jones, del 0,04 para el S&P 500 y el Nasdaq 100 se apunta a una subida del 0,01. En Europa, consolidación de niveles tras el rebote de estos últimos días. El DAX abajo un 0,14% y el futuro sobre el Eurostock 50 también en negativo, cae un 0,07%. Y en las criptomonedas, pues también poco movimiento, mucha cautela y momento de espera. 74.229 dólares el Bitcoin y Ethereum ahora mismo 2.329 dólares. Ahí tenemos a los principales activos. Vamos a mirar ahora al contenido. Bueno, viene muy cargadito. Hablabas de subidas en Asia. Aquí la tecnología es un gran motor. Ha llevado al Kospi surcoreano a coquetear con máximos históricos. Pues sí, siguiendo lo que hemos visto en Wall Street, una tecnología que coge fuerza esta mañana y que vemos como precisamente los títulos de sus gigantes en la fabricación de semiconductores y chips toman la palabra. Ganancias de más del 4% para Samsung Electronics y también para SK Hynix del 5,4%, aunque el grupo Samsung SDC ha subido incluso más, ha llegado a dispararse doble dígito. Todo después, además, con nombre propio de que el grupo haya conseguido y anunciado la inversión de 820 millones de dólares de KKR, una noticia que ha explicado que se llevará a cabo a través de bonos convertibles para respaldar la expansión de la compañía en servicios de IA y transformación digital. También importante, Hyundai, el fabricante de vehículos, ya saben, también tecnológica, sube un 5% y Kia también un 3%. Bueno, importante, de última hora, lo está contando Financial Times. Dice que China le ha dicho a Maersk y a MSC que se retiren de los puertos del Canal de Panamá. Pues sí, efectivamente, y además es una petición, una exigencia que lanzan con inmediatez. Dice que se retiren de los puertos del Canal de Panamá, Balboa y Cristóbal, después de que tomaran el relevo de CK Hutchison, una demanda que ha sido emitida por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China en marzo, junto con las advertencias de no dañar los intereses de las empresas chinas ni infringir las normas comerciales. Según las fuentes citadas, dice que los operadores estadounidenses podrían reemplazarlos si se retiran, lo que sería menos favorable para Pekín. Un llamamiento que se produce mientras China esta misma semana ha introducido reglas que apuntan a la jurisdicción extraterritorial indebida por parte de gobiernos extranjeros, ampliando su capacidad para evaluar y responder a través de comercio, inversión y cooperación internacional. Bueno, los prestamistas de SoftBank invitan a más entidades a sumarse al préstamo de OpenAI de 40.000 millones de dólares. Y el conglomerado inversor, al calor de lo que son las subidas de la tecnología hoy, suben un 4,5%. Quieren sus prestamistas que sean más los que respalden su millonaria inversión en el gigante tecnológico estadounidense OpenAI. Una invitación que, asegura Bloomberg, se trata de una de las mayores pruebas hasta la fecha de la opinión de los acreedores respecto al impulso del conglomerado japonés financiado con deuda hacia una mayor incursión en la inteligencia artificial. Recientemente el acuerdo ha entrado en una fase de lanzamiento preliminar en la que se invita a otros prestamistas a participar como subgarantes. Los interesados deberían comprometer unos 5.000 millones de dólares cada uno. En la tecnología nipona vemos también avances como Advantes del 2,70%. Bueno, atentos al presidente chino Xi Jinping, porque se ha reunido con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para estrechar una coordinación estratégica. Pues sí, encuentro que se ha llevado a cabo mientras se extiende el conflicto en Oriente Medio, pese a que las bolsas ven un cercano final. Según ha informado la agencia Xinhua, el encuentro llega un día después de que el jefe de la diplomacia rusa se reuniera con su homólogo chino, con Wang Yi, un encuentro en el que Wang defendió que ante la creciente inestabilidad global ambas naciones deberían fortalecer su asociación estratégica, salvaguardar conjuntamente sus intereses comunes e impulsar el proceso de multipolarización. Hoy la petrolera china CNOOC cae el petróleo CNOOC cae el 2,41%. Bueno, y una cosita más. Empezamos hablando de tecnología. Hay que mirar también al sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque Suntory comprará la unidad de medicamentos de venta libre de Daiichi Sankyo por 1.200 millones de dólares. Pues sí, según informa el diario Nikkei, ese acuerdo que marca un impulso de Suntory para expandir su negocio relacionado con la salud, ya que la demanda de bebidas alcohólicas, incluidas la cerveza y el whisky, enfrenta un declive estructural. Daiichi Sankyo desinvertirá su división de atención médica centrada en medicamentos de venta libre.
Bueno, saltamos de Asia a Estados Unidos. Hoy se conocen solicitudes semanales de hipotecas e índice manufacturero Empire State de abril. Tendremos comparecencias de Michael Barr, de Michelle Bowman, miembros de la Reserva Federal, y publicarán cuentas Bank of America y Morgan Stanley. Ayer publicaron cuentas otros grandes bancos. En total, 4 entidades, ¿no, Roberto? Es el caso de Citigroup, que ha conseguido sus mejores resultados en 5 años. Su beneficio se dispara en el primer trimestre de 2026 un 42% hasta superar los 5.000 millones. Además, su beneficio por acción aumenta un 56% y se sitúa por encima de los $3. Esto ha hecho subir sus acciones un 2,61%. Quien no convence al mercado es Wells Fargo. Sus acciones se desploman un 5% después de que sus ingresos netos por intereses se queden por debajo de las estimaciones y por su exposición al crédito privado. El plato fuerte vino con las cuentas de JP Morgan, cuyo beneficio neto sube un 13% hasta los 16.000 millones, pero sus acciones bajan casi un punto, ya que su previsión de ingresos netos por intereses de 103.000 millones se queda ligeramente por debajo de lo estimado por los analistas. Quien sí logró subir en bolsa un 3% fue BlackRock, cuyo beneficio neto se ha disparado en este periodo un 46% hasta superar los 2.000 millones. Así analizaba el mercado global capital su CEO Larry Fink. Creo que nos encontramos apenas en los inicios del crecimiento de los mercados de capitales mundiales y estoy convencido de que veremos cómo aumenta tanto la amplitud como la profundidad de dichos mercados, y BlackRock formará parte de ello. Por eso estamos ganando cuota de mercado y estoy convencido de que esa cuota que estamos ganando no es un fenómeno puntual de un trimestre, sino que el resultado es de años y de años de trabajo para desarrollar esta plataforma. Bueno, ayer fuertes compras y avances importantes. El Nasdaq subió casi 2 puntos, el S&P 500 un 1,18% y el Dow Jones mejoró al cierre un 0,66%. 11 puntos son los que le faltó al Standard & Poor's para repetir sus máximos de enero. El Nasdaq también entra en terreno de récord, ya que el índice tecnológico encadena su 10ª sesión consecutiva en positivo, lo que supone su racha más larga desde 2021. El oro sube casi un 2% y cotiza en $4.850. Las bolsas y el oro se disparan y el crudo se desploma. El barril de petróleo Brent cayó 4,6% y el West Texas desciende un 7,9%. Ambos bajan de la barrera de los $100. Bueno, preocupación, vuelve a los aranceles. Ojo, hay que colocarlo en el radar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguraba a The Wall Street Journal que se podrían restablecer el próximo mes de julio. Hemos sufrido un revés en el Tribunal Supremo en lo que respecta a la política arancelaria, pero implementaremos o llevaremos a cabo estudios en virtud de la sección 301. Eso es lo que asegura Bessent al diario, al que también afirma que la autoridad de este artículo ya ha sido probada en los tribunales y los empresarios ya podrán tomar decisiones en virtud de esto. Además, en las últimas horas ha sido noticia también la Comisión de Bolsa y Valores, que ha aprobado un plan para reformar las restricciones sobre la actividad de day trading de pequeños inversores. Bueno, atentos a Anthropic. Ha sido noticia en esta madrugada, ya que la startup de inteligencia artificial ha recibido múltiples ofertas de capital riesgo, que elevan su valoración hasta los 800.000 millones. Según Business Insider, esta valoración se podría acercar a la conseguida por OpenAI en su ronda de financiación de marzo, que fue de 852.000 millones. En los últimos meses, a los inversores les ha convencido las últimas herramientas lanzadas por la tecnológica. Bueno, miramos ahora a Europa, 7:27. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Para el día de hoy, ¿qué tienes ya? Pues tenemos las cuentas del gigante tecnológico ASML Holding. Han elevado su previsión para 2026 gracias a la fuerte demanda impulsada por la inteligencia artificial. Los ingresos, las ventas netas en el primer trimestre del año experimentaron un aumento anual del 13%, alcanzan los 8.800 millones de euros y el beneficio neto de la compañía aumenta un 17% en tasa interanual, alcanzando los 2.760 millones de euros. Pero lo más destacado, como digo, es esa mejora de previsiones. También hoy vamos a estar muy pendientes del sector del lujo. Conocimos ayer al cierre que Kering reduce ventas un 6,4%, arrastrada por Gucci a la espera de su nuevo plan. El conglomerado francés del lujo sitúa sus ingresos en 3.570 millones de euros. Evolución plana si se tienen en cuenta las ventas comparables. Hoy va a publicar sus resultados Hermès. También vamos a estar muy pendientes de Renault, que planea
planea un ajuste global en su departamento de ingeniería que debería conllevar una reducción de la plantilla mundial estimada entre un 15 y un 20% en un plazo de 2 años, según ha publicado Reuters. A nivel doméstico, estaremos pendientes de Indra. El Partido Popular exige que el gobierno explique el relevo forzado de Ángel Escribano al frente de la compañía, que ha logrado un contrato de 70 millones con Kongsberg para equipar 6 submarinos para Alemania y Noruega. Y hoy la nueva cúpula directiva, encabezada por Simón y de los Mozos, ha citado a la plantilla de Indra para cerrar filas tras la salida de Escribano. A nivel macro, vamos a estar pendientes de la producción industrial de febrero en la eurozona y del IPC general en Francia. El dato final del mes de marzo se espera una subida hasta el 1,2% interanual. Bueno, en el día de ayer, pues la verdad es que los mercados muy bien, ¿no? Muy bien, subió el IBEX 35 un 1,46% y parte desde 18.286 puntos. Ya estamos tan solo a un 0,4% del nivel preguerra, es decir, todas esas pérdidas y esa volatilidad que hemos vivido en las últimas semanas se quedan prácticamente en nada. Ayer vimos una fuerte subida en ACS, ganó un 4,5% gracias a una mejora de precio objetivo de casi el 70% emitida por Morgan Stanley. También subidas muy fuertes en Grifols, que ganó un 4,5% tras anunciar que ha formalizado con éxito la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027. Vimos a Indra y a IAG subir más de un 3%, también muy buen tono para bancos como Santander, Sabadell, BBVA y para ArcelorMittal, que subió más de un 2%. Las caídas estuvieron lideradas por Repsol, que se dejaba un 2,63%. Y también avances en Europa, el DAX subía un 1,27%, París un 1,12%, Milán un 1,36% y el FT100 de Londres se quedó algo rezagado con un avance del 0,25%. Ayer fue un día en el que caía el sector tabaquero. En la bolsa de Londres, Imperial Brands decepcionaba con sus cifras y se desinflaba un 4,83%. También arrastraba a British American Tobacco, que perdía un 2,85%. Muy importante, la última encuesta que realiza Bank of America a gestores. Se ha realizado la última semana. Ha preguntado a 200 gestores internacionales con más de 563.000 millones de dólares en conjunto. ¿Y qué es lo que han dicho? Bueno, primero, que los porcentajes de efectivo se han mantenido más o menos estables con un peso alrededor del 4,3% del patrimonio. El porcentaje de las inversiones en bolsa sobre el total de las carteras, ojo, ha caído de forma considerable. Según la encuesta, cede desde una sobreponderación neta del 37% el mes anterior, ahora se coloca en el 13% de las inversiones totales. Esto es muy importante. Reducen las inversiones en bolsa. Luego, ¿dónde han aumentado? Han aumentado las inversiones en dólares norteamericanos y la exposición también al sector estadounidense. Y luego, el 58% de los gestores de fondos todavía cree que la Reserva Federal recortará tipos de interés en los próximos 12 meses. Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero, precio del petróleo se ha deslizado por debajo de los $90 al barril. ¿Esto es porque cree que el final de la guerra está próxima, que las negociaciones avanzan y que la tregua se mantiene? Eso parece, y especialmente viendo lo que ha pasado en las últimas 72 horas, donde ya por fin Estados Unidos ha tomado una posición todavía más beligerante y con lo que puede ser el bloqueo total del tráfico de buques en Hormuz, que obligue a algunos de los principales partners comerciales y de los más perjudicados por esto que está pasando a intervenir de alguna forma u otra, aunque en términos diplomáticos, y sobre todo ahí la clave es China. Muy pendientes de China. ¿Por qué dices que la clave es China? ¿Puedes explicar cuál es el papel y cuál puede ser su papel si las negociaciones siguen avanzando? A ver, China es el principal cliente del petróleo y del gas que proviene del Golfo, en términos generales, no solo de Irán. China es el primero de los países, el principal consumidor del mundo, tanto de estas dos materias primas, pero también de otras que salen de Asia Central y algunas de ellas también circulan por el Golfo, y evidentemente lo que hizo desde los primeros días
fue recortar primero las exportaciones, incluso suspender algunas de ellas de las que se procesa dentro de China, se importa desde el Golfo y se procesa dentro del país, y en ese sentido es uno de los principales perjudicados, porque sus alternativas para hacerse con determinadas materias primas tanto energéticas como algunos componentes alimentarios, como es el caso de los fertilizantes, lo tiene bastante complicado y, por tanto, depende de que este conflicto se acabe. Estamos viendo cómo el precio del petróleo baja y la bolsa está escalando posiciones. La verdad es que hay apetito por el riesgo. Lo estamos viendo desde que empezó la guerra, que no ha habido pánico, aunque sí ligeros recortes. Sí que veía la última encuesta de inversores que realiza Bank of America, y sí que dice esa encuesta que la liquidez se mantiene y que los inversores sí que han recortado sus posiciones en bolsa global, pero sí que están aumentando en tecnología y en telecomunicaciones. ¿Esto cómo lo interpreta Santa Cruz? Esto se interpreta de una manera muy sencilla. Lo que se está buscando son aquellos sectores que venían ya del año 25 especialmente más castigados, o que tenían una valoración que había bajado sustancialmente por la fase del ciclo en la que nos encontramos, y ahora pues evidentemente son los que tienen un potencial de revalorización superior, y especialmente teniendo en cuenta el caso de la tecnología. Entonces, simplemente por diferencia de valoración tiene todo el sentido. Mercado que está también apoyándose en resultados empresariales. Esta mañana hemos conocido en Europa ASML, también Kering. Anoche conocíamos las cuentas de algunos grandes bancos americanos. Estoy pensando, por ejemplo, en JP Morgan, gana un 13% más, en Citi, que disparaba su beneficio un 42%. Las empresas, cuentas sólidas. Las empresas siguen ganando dinero, es decir, los beneficios empresariales siguen aumentando. De hecho, la expectativa para el SP500 era que el beneficio por acción subiera en promedio más de un 3%, y eso es la gasolina fundamental para que las bolsas sigan subiendo. Es decir, es que no hay otra. Es decir, más allá de incluso de algunos aspectos, algunos problemas de corto plazo, como es el que tenemos aquí desde hace ya más de un mes, pero es que los negocios siguen generando rentabilidad. Esa rentabilidad en la mayor parte de las compañías, sobre todo las grandes, es superior a su coste de capital, y por tanto a unas valoraciones más o menos razonables, como incluso en términos generales, por ejemplo el SP500, tanto en términos de PER como en términos de otros ratios, pues te ofrece una perspectiva que es razonable para invertir. Entonces, en cuanto se ha producido una pequeña corrección, o sea, más o menos en términos generales, pues este -10, un poquito más, que llegó a caer, pues eso se convierte en una oportunidad de compra. Estamos viendo, sin embargo, que hay algunos sectores que están presentando unas cuentas algo más flojas. Por ejemplo, lujo. Ayer le tocó a Louis Vuitton, hoy le está tocando a Kering. Entiendo que el sector lujo es de los más penalizados por el efecto en China de la guerra de Irán. Bueno, pero esto viene desde hace muchísimo tiempo, es decir, no estamos hablando de ahora, ni mucho menos. Es decir, ahora puede ser que haya habido algún traspiés puntual en estos primeros meses del año, y que algo de la incertidumbre de que está ocurriendo pues pueda impactar en las cuentas, pero esto es una vieja historia. De hecho, precisamente en el sector de lujo es donde se están produciendo una parte importante de las operaciones corporativas de esta primera parte del año, por lo menos los anuncios de que se pueden hacer, porque es la única manera de generar rentabilidades, de poder poner el sector a tono, porque lleva ya unos cuantos años una situación no precisamente sencilla, y especialmente las compañías del sector lujo europeas son las que mejor lo ejemplifican, y ahí está pues esto que se está anunciando y que vamos a ver cómo se termina de cerrar, de Puig y Lauder, por ejemplo. La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el planeta, a las bolsas, al petróleo. Estamos analizando al dedillo los resultados que presentan las grandes compañías y también el efecto que va a tener esta guerra en crecimiento y en inflación. Ayer el Fondo Monetario Internacional dice que le va a reducir décimas al crecimiento global. Hoy se reunirán los ministros de Finanzas del G7. ¿Tú crees que esos impactos van a ser duraderos o va a ser algo más bien coyuntural?
Bueno, lo que hace es añadir otra piedra más en el zapato de del deterioro del proceso de crecimiento de las economías, las principales economías a nivel global, profundiza la fase de descenso del ciclo económico, la fase de desaceleración, o sea que tampoco es una cosa excesivamente novedosa. Es decir, al final aquí de lo que se trata es de que intentar que los países a base de políticas fiscales y monetarias, que es lo que están haciendo, e intentar forzar o intentar frenar, mejor dicho, la fase de desaceleración y esto pues añade otro elemento más que evidentemente por la parte de las políticas monetarias, por el surgimiento de la inflación, pues no le queda otra que ser ligeramente procíclicas y tener que subir los tipos de interés a corto plazo. ¿Y menor efecto para la economía española por nuestra menor dependencia de los combustibles fósiles llegados del exterior? Nosotros tenemos una dependencia gigantesca. No, precisamente lo contrario. Bueno, es decir, España... Pero menos, por ejemplo, que China, menos, por ejemplo, que Japón, menos que India, menos que Reino Unido, que Irlanda. Bien, pero nos estamos comparando con economías sustancialmente más grandes que nosotros y evidentemente con unas fuentes de suministro menos diversificadas que las nuestras. Ojo, es decir, nosotros lo que tenemos es un problema de dependencia energética que la hemos tenido siempre. Otra cosa es que nuestro suministro energético está bastante diversificado y ha funcionado muy bien y va a seguir haciéndolo. Es decir, gracias a que el sector petrolero y el gasista han seguido invirtiendo en los últimos años, que con esto de cuando se estableció las políticas ESG, prácticamente se empezaron a vender buena parte de los activos a nivel global y algunos de los países ahora tienen problemas porque no invirtieron en estas infraestructuras. Entonces, nosotros sobre todo, nuestra principal fuente de incertidumbre es el flujo de turistas extranjeros, es decir, la capacidad que tengamos de seguir atrayendo un número que tiene que ser necesariamente superior al del año pasado, que el gasto en términos reales siga creciendo y hay un cuello de botella que se está produciendo, que se puede producir en las próximas semanas, es el del combustible de aviación. Entonces, porque nuestro principal flujo de turistas viene precisamente en avión desde el exterior. Entonces, ese sí que es nuestro problema de dependencia. No. Dos cositas más muy rápidas. Santa Cruz, una visita oficial del presidente español, Pedro Sánchez, a China. Se viene bajo el brazo con 10 acuerdos comerciales en tecnología, en agricultura. ¿Acierto? ¿Cómo lo ves? Pues desde el punto de vista político, no. Desde el punto de vista económico tiene cierto sentido porque el déficit comercial con China es astronómico, de más de 42.000 millones de euros en el año 25. Es verdad que las economías, sobre todo en términos de mercancías, comercian con las más cercanas y por tanto las más lejanas, pues evidentemente tienen un peso mucho menor, pero con China tenemos un problema con la dependencia de las importaciones y lo tenemos, por ejemplo, con el caso del automóvil. Entonces hay que intentar reequilibrar, desde luego no eliminar el déficit comercial, eso es imposible, pero sí al menos, por ejemplo, todo lo que es la parte de las exportaciones agroalimentarias, que varias de ellas han estado limitadas o incluso prohibidas en los últimos años, pues podamos sacarlas adelante. Vale, y ya lo último, un nombre propio, Amparo Moraleda, para presidir Airbus. Muy buena noticia para España, para nuestra marca y también para la forma de dirigir, ¿no? Bueno, para esta mujer, ¿no? Muy potente. Probablemente esta sea la fusión transeuropea que mejor le ha funcionado a España históricamente. O sea, que España ha tenido un peso enorme en Airbus, en su gestión y en general en sus decisiones de inversión y varios centros importantes en España. Y esto, pues espero que continúe. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista. Oye, muchas gracias. Cuídate, que tengas buen día. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Santa Cruz. Adiós. Vamos a ir con los diarios en expansión. En 5 días en El Economista, un nombre propio, Amparo Moraleda. Expansión, Amparo Moraleda presidirá Airbus, accede a la presidencia global del consorcio el próximo 1 de octubre. En 5 días, Amparo Moraleda alcanza la presidencia del gigante Airbus. Es la primera vez que el fabricante europeo no tiene al frente a un ejecutivo francés o alemán. Y en El Economista dicen, Airbus escoge a la española Moraleda como nueva presidenta. Hay más asuntos que destacan. En expansión, BBVA lidera la venta de fondos de inversión en plena ola de volatilidad.
Kutxa, BBVA, Unicaja y Abanca logran contener la salida de dinero de sus fondos. Destaca también el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea allana la conversión de 800.000 interinos en indefinidos. De agricultura a tecnología, los 10 pactos comerciales que España firma con China, y JP Morgan gana un 13% más y Citi dispara el beneficio un 42%. También destaca que Amazon paga 9.900 millones por Global Star y desafía a Starlink. Vamos ahora con el diario 5 días. Grifols refinancia vencimientos de deuda por 4.700 millones. Digi y TSK deciden en los próximos días si certifican su salida a bolsa. Endesa afronta una factura de 30 millones por el cese de Bogas y Veolia entra en la inteligencia artificial para facturar 1.000 millones en el año 2030. En el diario El Economista, Indra ofrece a Santa Bárbara ser socio prioritario tras su demanda. La filial de General Dynamics ha recurrido contratos por 7.200 millones de euros. Ferrovial pierde una planta de residuos fallida en Reino Unido. Rescisión anticipada tras anotar deterioros millonarios. Reolum desarrolla un hub industrial verde en León. La compañía adquiere una nave que convertirá en un centro de innovación y también cuenta que CaixaBank inicia en Europa la financiación de hoteles. Se apoyará a las sucursales del viejo continente para crecer en negocio. En la contraportada del diario El Economista, más que fútbol, Messi convierte Miami en un fenómeno económico. El fichaje del astro argentino por el equipo americano cambió el rumbo competitivo del club y ha convertido a la entidad en el equipo más valioso de la liga. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo, Roberto, cuando queráis. El País señala en su portada que España comienza una histórica regularización de inmigrantes. Sánchez defiende la iniciativa y Feijóo la rechaza por inhumana e insegura. El gobierno confía en que exigir un certificado de penales no sea un problema y el proceso arranca con dudas entre las ONG sobre el papeleo a cumplimentar. El Mundo centra su mirada en la portada en la visita de Sánchez a China y dice que Xi atribuye al líder español el apoyo español a la anexión de Taiwán. También cuentan que la regularización elevará el PIB, pero bajará un 0,6% los salarios y en clave deportiva. Éxtasis atlético en la Champions. El club rojiblanco pasa sin finales tras resistir los ataques del Barcelona. La Razón señala en su portada que Moncloa pelota el choque con los jueces por el caso Begoña Gómez. El director de gabinete coordina el blindaje de Gómez mientras Bolaños y Puente compiten en los ataques a Peinado. Los principales asociaciones de jueces reaccionan ante la campaña y exigen respeto al gobierno. En el ABC vemos imagen del ministro de Justicia durante su comparecencia en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y dicen que Bolaños presiona a Perelló con una cascada de cartas. La presidenta ha recibido desde su llegada al cargo al menos 4 misivas con reproches y advertencias del ministro. Ahora nos vamos a Estados Unidos a hacer el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula que Europa está acelerando un plan de contingencia de la OTAN en caso de que Trump se retire. El Washington Post señala que Trump afirma que las conversaciones con Irán podrían reanudarse esta semana, pero se opone a cualquier acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio, y el New York Times informa de que el bloqueo de Trump amenaza con desbaratar una distensión incipiente con China. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. El Handelsblatt señala abolición del impuesto a las empresas, financiación para el clima, deuda en euros. Destacados economistas presentan un plan de reforma de 10 puntos. Markus Brunheimer y Stefan Kolev presentan un programa detallado en exclusiva en Handelsblatt. Se hace el diario esta pregunta: ¿podría ser este el plan maestro para las reformas de la coalición? Frankfurter Allgemeine señala declaraciones de Trump: ni se les ocurre extender el alto el fuego. El presidente de Estados Unidos cree que la guerra terminará pronto. Estados Unidos habla de conversaciones constructivas entre Israel y Líbano. The Times señala que Reeves frustra las esperanzas de la defensa, ya que el ex jefe de la OTAN afirma que la seguridad está en peligro. Financial Times, por su parte, destaca que Uber destina 10.000 millones de dólares a robotaxis en un cambio de estrategia. Las aplicaciones de transporte compartido se apresuran a recuperar el terreno perdido con inversiones de capital y compromisos de pedidos de vehículos. Y terminamos en Francia, portada de Le Monde. El gobierno de Sébastien Lecornu está sufriendo una serie de reveses en la Asamblea Nacional, a veces desde dentro de sus propias filas. Y Le Seco lleva esta declaración para cuando llegue la respuesta: la estrategia puede haber cambiado. Francia 2030, una herramienta poderosa pero demasiado lenta.